la armada más poderosa de la historia, lleva 16 días sin poder abrir un corredor de agua de 33 kilómetros. El presidente de los Estados Unidos le pidió ayuda a 7 países aliados. Los 7 dijeron que no, y esta mañana el petróleo cotiza a $105 el barril, el nivel más alto desde julio de 2022. Soy Alejandro. Esto es Zona Gris. Hoy es lunes 16 de marzo de 2026. Llevamos 16 días de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y antes de empezar, quiero que tengas claro algo. Esto no es una guerra lejana que no te afecta. Es la mayor crisis de suministro energético que hemos visto en nuestra generación. Y está tocando el precio de todo lo que compras. Voy a explicarte cómo y por qué, con fuentes y con datos concretos, sin propaganda y sin elegir un bando. El estrecho de Hormuz mide 33 kilómetros en su punto más angosto. Por ahí pasan normalmente unos 20 millones de barriles de petróleo al día. Eso es el 20% del petróleo que mueve el mundo entero. No es uno de los puntos más críticos del planeta, es el más crítico, y está cerrado desde el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. CNN reportó que más de 150 buques están anclados fuera del estrecho sin poder avanzar. El tráfico cayó primero 70% y luego prácticamente a cero. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán fue muy directo. Un portavoz declaró en comunicado oficial que no pasará ni un solo litro de petróleo de los aliados de Estados Unidos e Israel. Y agregó algo que hay que escuchar con calma. El precio del petróleo depende de la seguridad regional, y ustedes son la principal fuente de inseguridad. Esperen el petróleo a $200 el barril. Eso no es una predicción de analista, es una amenaza política pública. Y esta mañana hay otra noticia que cambia el panorama. Reuters y CNN confirmaron que el Aeropuerto Internacional de Dubái, el aeropuerto con más vuelos internacionales del mundo, suspendió operaciones ayer domingo después de que un dron iraní provocó un incendio en una instalación de combustible cercana. Las operaciones se reanudan hoy de forma muy limitada, pero la señal que Irán está enviando es clara. La infraestructura civil del Golfo también entra en el objetivo. No solo los petroleros. ¿Y dónde queda América Latina en todo esto? Más cerca de lo que imaginas. El análisis de Latin America Reports, publicado esta semana, explica el mecanismo con una precisión que me pareció muy importante compartir. El estrecho de Hormuz no mueve solo petróleo. Mueve el 20% del gas natural licuado del planeta. Mueve 1/3 de todo el comercio mundial de fertilizantes. Y transporta grandes volúmenes de aluminio, productos químicos y azúcar. Brasil, el mayor productor de petróleo de la región con 4 millones de barriles diarios, podría ver ingresos altos en el corto plazo, pero al mismo tiempo, Brasil mueve el 80% de sus productos agrícolas en camión y depende enormemente de fertilizantes importados vinculados al precio del gas. Petrobras gana, el supermercado sube. ¿Y quién paga? La familia que sale a comprar los jueves en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Bogotá. Un analista de la firma de riesgo Bannock Burn Global Forex lo cuantificó así. El precio de la urea, el fertilizante más usado del mundo, subió de $475 por tonelada métrica a $680 en apenas 2 semanas. Un 43% de aumento en 14 días. Si el conflicto dura otro mes, ese número sigue escalando. Y eso aparece en el precio del maíz, del trigo, del arroz, de la soya. Los latinoamericanos ya conocemos lo que es vivir una crisis de alimentos. Solo que antes venía de una sequía. Esta vez viene de un estrecho a 9.000 kilómetros de distancia. Venezuela es un caso aparte que merece un minuto de atención. Tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero produce apenas 1.200.000 barriles al día debido al deterioro de su infraestructura. El director de la consultora ecoanalítica, Alejandro Grisanti, declaró a El País que Venezuela recibe unos $400 millones adicionales por cada dólar que sube el precio promedio del crudo. Es una cifra enorme, pero desde que en enero Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez asumió como presidenta en funciones, el control real de esos flujos está en otras manos. Hay quienes ganan con esta crisis, y hay quienes pagan sin tener voz en ninguna negociación. Eso también hay que nombrarlo. Espera, cuando leí esto lo tuve que releer 2 veces. La Agencia Internacional de Energía tomó una decisión histórica.
anunció la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas de emergencia de sus países miembros. 400 millones de barriles, suena enorme, pero Al Jazeera publicó el análisis que lo pone en perspectiva. El consumo mundial diario de petróleo y otros líquidos es de 105 millones de barriles. 400 millones de barriles cubren menos de 4 días de demanda global. Y si los comparas con el flujo normal del estrecho de Hormuz, que son 20 millones de barriles al día, esa liberación equivale a 20 días de flujo normal. 20 días. Después de eso, si el estrecho sigue cerrado, no hay más colchón. El tiempo se agota. Ahora veamos cómo analizan la situación los distintos actores del mundo. CNN en español y Bloomberg reportan que el Pentágono asegura estar preparado para escoltar petroleros a través del estrecho con apoyo naval. Pero el secretario de Energía Christopher Wright admitió ante CNBC que en el mejor escenario eso podría comenzar a finales de este mes. 3 semanas. En economía, 3 semanas es tiempo suficiente para que los precios se muevan de una manera que no se puede deshacer fácilmente. The Washington Post señaló algo que me parece muy relevante. Es inusual ver a este presidente aguantar una crisis económica de esta magnitud sin cambiar de curso, porque Trump normalmente escucha muy de cerca a los mercados financieros. Y aquí viene el movimiento diplomático más importante de los últimos días. Trump dio una entrevista al Financial Times este fin de semana y dijo algo que no tiene precedente en el tono de un presidente estadounidense hacia sus propios aliados. Dijo que le pedía a China, Francia, Japón, Corea del Sur y al Reino Unido que enviaran buques de guerra para abrir la ruta. Dijo que China obtiene el 90% de su petróleo de esa ruta y que por eso tiene la obligación de participar. Y luego dijo esto: si no hay respuesta o es negativa, será muy malo para el futuro de la OTAN. 7 países dijeron no a Trump. ¿Quién abre Hormuz? Nadie respondió con un sí concreto. ¿Qué dijo cada uno? Australia declaró que no enviará ningún barco. Japón dijo que está analizando opciones dentro de su marco legal, pero no comprometió nada. China no mencionó el envío de buques y su portavoz de Cancillería habló de la importancia de la diplomacia de jefes de Estado sin comprometerse con nada concreto. Bloomberg reportó además que Beijing está molesto con la falta de preparación de Washington para la cumbre prevista para finales de este mes. Trump dijo en la misma entrevista que podría posponer su reunión con Xi Jinping si no tiene claridad sobre la posición china. Es decir, mientras el mundo arde, las 2 potencias más grandes del planeta están usando esa guerra como ficha de negociación entre ellas. Desde la perspectiva de Al Jazeera y de analistas de seguridad marítima europeos, el análisis es diferente al de Washington. El profesor Christian Bieger de la Universidad de Copenhagen, experto en seguridad naval, declaró a Al Jazeera algo muy preciso. Para la industria naviera, hoy es imposible atravesar el estrecho de Hormuz. Y si no aparecen señales claras de que eso va a cambiar, estamos ante una crisis de semanas o meses, no de días. Irán también sigue atacando en otros frentes. CNN reportó esta mañana que Israel inició operaciones terrestres limitadas en el sur del Líbano, con ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut. El conflicto se está expandiendo geográficamente, no contrayéndose. Hace menos de 3 semanas, Donald Trump declaró que sería una guerra corta y rápida. El secretario de Defensa Pete Hegseth también habló de un conflicto breve. Hoy, el ejército de Israel le dijo a CNN que está preparando al menos 3 semanas más de ataques con miles de objetivos pendientes. No digo que alguien haya mentido, solo tenlo en mente. Y ahora el detalle que todos los medios mencionaron, pero ninguno te explicó completamente. Irán no solo cerró el estrecho de Hormuz con drones, misiles y amenazas verbales, lo sembró de minas. Reuters y múltiples agencias de noticias confirmaron que fuerzas navales de Estados Unidos hundieron 16 embarcaciones iraníes que estaban minando activamente el corredor del estrecho. 16 minadores hundidos. Eso significa que escoltar un petrolero comercial a través de ese pasillo no es simplemente una operación de cobertura aérea. Es una operación de dragado y remoción de minas en tiempo real, en un corredor de 33 kilómetros, rodeado por Irán en 3 de sus lados, bajo amenaza constante de misiles balísticos y enjambres de drones. La UNCTAD publicó esta semana un informe que advierte que los países en desarrollo con altas deudas y poco margen fiscal son los más vulnerables a este tipo de shocks.
Eso describe a la mayoría de América Latina. Y hay algo más que cambia el análisis por completo. Irán tiene un nuevo liderazgo supremo. El ayatolá Ali Jamenei fue eliminado en los primeros ataques del 28 de febrero y el nuevo líder supremo iraní declaró públicamente que el estrecho de Hormuz debe permanecer cerrado como herramienta de presión contra el enemigo. El cierre no es solo táctica militar, es una posición política oficial del nuevo gobierno iraní. Abrirlo sería entregar su única palanca en esta guerra. ¿Por qué lo harían voluntariamente? Zona Gris no elige un bando. Te doy los 3 escenarios que los analistas y mercados están considerando hoy. Escenario 1. El estrecho se reabre parcialmente en 2 a 3 semanas. Irán tiene incentivos propios para no bloquear indefinidamente. Necesita exportar su propio petróleo para financiar la guerra. China e India presionan de forma discreta. El barril baja a 75 u 80 dólares. Los precios de alimentos suben entre 8 y 12% en América Latina, pero sin colapso. La cumbre. Trump y Xi se celebra. Hay un acuerdo provisional que incluye una apertura gradual del corredor. Escenario 2. La guerra se extiende 2 meses más. El estrecho permanece semicerrado hasta mayo o junio. El barril entre 120 y 140 dólares durante meses. Goldman Sachs modeló este escenario y calculó un efecto estanflacionario moderado para Estados Unidos y sustancial para Europa y Asia Oriental. Para América Latina, significa una inflación de alimentos de entre 15 y 25% adicional en los países importadores de fertilizantes. Las familias que destinan más de la mitad de sus ingresos a comida lo sienten directamente. Las elecciones que se celebran este año en varios países de la región quedan marcadas por el precio del pan y la gasolina. Escenario 3. 7 países dijeron no a Trump. ¿Quién abre Hormuz? Nadie. El petróleo llega a 200 dólares. Estados Unidos decide atacar la isla de Yark, el principal terminal de exportación de crudo iraní. Irán cumple su amenaza y ataca la infraestructura energética de todos sus enemigos en la región. China no ayuda. La cumbre Trump y Xi se cancela. Los markets globales entran en recesión técnica antes de julio. Para América Latina sería el golpe externo más grave desde las crisis de los años 80 y 90. Los países importadores de petróleo como Ecuador, Bolivia y gran parte de Centroamérica enfrentarían presiones de divisas e inestabilidad política que llevarían meses controlar. Yo no sé cuál de los 3 escenarios va a ocurrir. Nadie lo sabe. Lo que sí sé es que la posición de China en los próximos días es la llave de todo. Si Beijing decide comprometerse de forma visible el escenario, uno gana probabilidad. Si China guarda silencio o actúa de forma ambigua, los escenarios 2 y 3 siguen completamente abiertos. ¿Ya lo sentiste en tu bolsillo? Escríbeme honestamente desde qué país eres y qué precios estás viendo esta semana en tu ciudad. Zona Gris lee todos los comentarios.